Buenas noches, Dios les bendiga. Un honor estar aquí otra vez en esta noche y estar con la audiencia. Gracias Dios, vamos a orar por este estudio bíblico en esta noche y darle la gloria, honra a Dios, que es el único que la merece. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte las gracias por este momento, poderoso Señor, para pedir tu guianza, tu dirección y que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, poderoso Dios, de cada persona que escucha en esta hora, precioso Dios, que cada persona que está escuchando, poderoso Dios, pueda recibir tu palabra, que la pueda poner en práctica en sus vidas, Señor amado, y que en esta noche el que está triste, el que está desesperado, el que está angustiado pueda ser libre, poderoso Dios, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Oramos dándote gracias, Señor Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos has dado en este día. Y gracias, bendito Dios, por cada persona que va a escuchar para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. En esta noche les traigo un tema que es sobre lo que es la amargura, la tristeza, las personas que puedan darse cuenta hoy si tienen mucha tristeza, si tienen mucha amargura, y cómo poder dejar esa amargura y esa tristeza que destruye nuestras vidas y destruye a los que están alrededor nuestro. Y vamos a ver, por ejemplo, por qué es que las personas tienen esa amargura. Y cómo empieza esa amargura. Empieza porque la persona, por supuesto, no ha perdonado, y cuando no perdona, empieza a crear una raíz de amargura. Y también si hay resentimiento o coraje hacia alguien, pues eso es falta de perdón. Y si tienes ira o enojo que tienes guardado, también puedes traer amargura. Si te sientes a culpar a los demás, incluso a Dios por algo que te está pasando, te puede producir una raíz de amargura. Y si hay celos exagerados fuera de lo normal, puede haber amargura. Y si tu mente pasan puras cosas negativas, también una persona negativa se vuelve amargada. Y si te pasas quejando, también el que se queja mucho, también se puede volver amargado. Y si criticas y murmuras de los demás, esa persona puede caer en amargura. Si tiendes a juzgar a los demás, también puedes tener amargura. Y si hay envidia en tu corazón, también puedes crear amargura. Vemos que usted dirá, bueno, no tengo amargura, pero si tienes algunas de estas cosas que he nombrado, puedes tener amargura. Dice que cuando no has sido, que te han quitado algo, que has perdido algo, también te puede dar tremenda amargura. Y vamos a ver cómo sabes también que estás amargado, cómo saberlo. Los que dije anteriormente, y también cuando una persona se aísla, que la persona no quiere compartir con otra, se ve aislado, esa persona también puede estar amargada. Y también puede ser por enfermedades que lo hacen que la persona se amargue, porque una enfermedad puede causar muchas situaciones diferentes y la persona puede traer tremenda amargura. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo en Éxodo 15:22, de que algunas raíces se encuentran allí, por ejemplo, en el corazón de una persona con amargura, que están ahí, y dice, no se nota mucho, pero ahí está la raíz. Si la raíz está, esa raíz siempre va a producir un fruto de amargura, un fruto de tristeza, de soledad. Y entre más tiempo esté esto allí, más profunda va a ser la amargura. Personas que tienen, por ejemplo, 20 años en esa amargura. Alguien le hizo algo y no lo perdonó hace 20 años, y ya ahora ya pasaron 20 años y a lo mejor ya se murió esa persona que te amargó la vida, y tú sigues amargado por esa persona y esa persona ya no existe. Entonces usted tiene que perdonar a esa persona. Esa persona no necesita tu perdón porque ya se murió, pero usted sí lo necesita porque está vivo y necesita seguir viviendo una vida maravillosa y hacérsela feliz a los que le rodean. Y entonces también, ¿cómo es que recibes esa amargura? Por no perdonar. Lo repetiré varias veces porque todo esto viene por la falta de perdón. Si la persona no perdona, dice, ¿cómo voy a perdonar si no me han pedido perdón? Usted no tiene que esperar que le pidan perdón para perdonar. Usted debe perdonar para que usted sea sano. Entonces vamos a ver también lo que dice, que el espíritu amargo contamina a otros. Si usted es una persona amargada y vive con alguien que no es amargado, usted lo va a contaminar y se va a volver amargada esa persona.
Y esa persona no tiene derecho a estar contaminada por usted, pero al usted estar amargada le contamina a esa persona y todos por ende en su casa van a estar amargados. Veamos lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estamos hablando de que no solo se contamina una persona, sino muchos. Los que viven con usted, si tienes un trabajo, los que trabajan con usted también los amargas, porque usted va amargado y amarga a esas personas también. Entonces muchos también es la familia. Hablas con la familia y de acuerdo a cómo hablas expresas amargura y le arruinas el día a esa persona que no tenías por qué hacerlo. Y este pecado contamina a todos los que están alrededor del amargado, los contamina. Por eso el pecado más contagioso es este de la amargura. Daña a una familia, daña a un negocio, daña a un matrimonio. Todo esto lo causa la amargura. El hecho que las raíces no se vean, eso no significa que no exista la amargura. Mucha gente no se le ve las raíces, no se ve que está amargado, pero ahí está esa amargura. Germinan bajo tierra, se nutren, crecen, brotan, salen, y en un solo lugar, sino en muchos lugares sale esta amargura. Algunas raíces son casi imposibles de controlar, pero si las cortamos por completo, sí se puede controlar. Dice, ¿cómo corto esa amargura? Perdonando a la persona que lo ofendió, y entre más rápido mejor. Si le perdona el mismo día, como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, obviamente que es menos el sufrimiento para todos. Pero si se queda con esa amargura, como hablé antes, de años, esa persona lo lleva guardado por muchos años, una amargura que no tiene por qué tenerla ahí. Por ejemplo, la condición del salmista, cuando él escribió el salmista David, dice así, que él entonces dice que era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti, porque una persona amargada se vuelve torpe, se vuelve bien tremendo para hablar. Cuando habla, de su boca brota raíz de amargura en lo que dice. Por ejemplo, están hablando un tema X, pero siempre esa persona amargada va a sacar una palabra de amargura y daña todo el tema que estaban hablando, arruina la conversación porque salió y abrió su boca y explotó con una raíz de amargura. Entonces, están en una reunión y arruina la reunión por su amargura. La persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Es muy peligroso una persona amargada tomando decisiones, porque va a tomar decisiones basado en su amargura. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser libre de esa amargura, perdonar, para no tomar decisiones equivocadas. Tales decisiones no provienen de Dios y generalmente son legalistas estas personas. Las toman sin contar con Dios, solo ellos deciden solos, no piden cuentas a nadie, no piden consejo, porque el amargado no se somete. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa y juzga y toma decisiones según su espíritu amargado. O sea que ve la situación con amargura, ¿cómo la ve? La ve mal. Estima esa situación mal, la evalúa mal y juzga basado en esa amargura. Entonces, por ende, toma una decisión equivocada. La amargura produce una actitud de queja, que dijimos que se queja mucho, es una señal que está amargado. Y vemos en Job 7:11, sabemos la historia de Job, y el hombre de verdad definitivamente estaba amargado con todo lo que le pasó. Pero la gente que se queja tiene una fuente pecaminosa y llega a ser una fuente malvada. ¿Por qué? Por la queja. Y toda la gente que habitualmente se queja es gente amargada. Entonces se dice, no, que tanta quejadera, cuando te quejas mucho eres un amargado. El quejarse es simplemente un efecto exterior de un pecado interno. Y lo vemos en Job 10:1. Job dijo, hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Vemos cómo hablaba, cómo se expresaba, un hombre de los más justos que había en la Biblia, se expresaba mal. Aquí esto no es para juzgar a nadie, puede ser un tremendo cristiano, un tremendo líder, un tremendo siervo de Dios y tener tremenda amargura. Este Job no era cualquier persona
Y él se expresó de esa forma: y daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. O sea, que habla como se siente. Y claro, el que está a su lado escuchando esto no puede tener ningún gozo, se convierte en un amargado. Por eso es que la persona amargada termina sola, porque el que está al lado se harta de tanta amargura y antes de que se contamine se va. Una persona amargada es una persona celosa, y una persona amargada y celosa es una persona chismosa. Entonces no solo es amargada, sino celosa y también chismosa. Entonces dice, qué difícil vivir con una persona así, sea hombre o sea mujer. Es una vida bien miserable vivir con alguien así. La amargura destruye las conexiones, los noviazgos, los matrimonios, las amistades y sobre todo destruye la iglesia. No, mira, todo lo destruye. Si destruye los matrimonios, el amargado, el que está amargado, termina destruyendo su matrimonio. Destruye las amistades. ¿Cómo queda esa persona? Sola. Y sobre todo destruye las iglesias. Si una iglesia con una persona amarga, esa persona toma decisiones y afecta a muchas personas. Entonces dices, ¿qué tengo que hacer? Ser libre de esa amargura, porque el daño que hace en sí mismo es terrible y el que le hace a otras personas también es terrible. Suponiendo que sea un líder en la iglesia que tiene esa amargura, como toma decisiones basadas en su amargura y es un líder, arruina a esa gente que está bajo su liderazgo, porque es un amargado y toma decisiones basadas en su amargura. Noviazgos, matrimonios, conexiones, amistades y la iglesia. Mira todo lo que destruye, además de destruir su propia vida. Y en el afán de buscar alivio o venganza, el que está amargado invoca los nombres de otras personas y exagera y generaliza. O sea que todo lo exagera el amargado. No dice las cosas como pasaron. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Lo exagera. Lo cuenta como fue, pero todo exagerado. Invoca los nombres de otras personas y exagera y generaliza lo que está hablando. Nadie quiere, por ejemplo, si es un comentario, dicen algo salió mal, en vez de decir una cosa salió mal, ese algo salió mal, dice todo salió mal. Eso hace el amargado, lo exagera todo. Y cuando la amargura llega a ser norma de vida para una persona, esta por lo general se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra. ¿Sabes lo que es vivir con un amargado? Qué difícil, qué vida más miserable. Todos están en su contra. No, una persona está en contra nada más, pero ellos exageran y dicen que todos están en su contra. Y el espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. El amargado se disfraza de esa manera. Entonces, por eso que engaña a personas. Es notable que Santiago emplea la palabra sabiduría en Santiago 3, 14 y 15. Que la amargura trae muchísimos seguidores. Esa es otra cosa. El amargado atrae personas que lo siguen. Por supuesto que esos que lo siguen también se van a volver amargados. Cuando una persona no es libre de esa amargura, va a contaminar a otros y además atrae a otros, y si está en la iglesia va a contaminar a toda la iglesia. Por eso es que hay que detectar cuál es la persona que está amargada para ayudarla. No para que se vaya de la iglesia, sino para ayudarla a ser libre de esa amargura y así no le hace daño a la iglesia. Y no solo le hace daño a la persona, acuérdese que ya está haciéndose daño a sí misma, sino que daña a los que le rodean. Por eso es tan importante detectar una persona que está amargada, no para condenarla, no para juzgarla, sino para ayudarla siempre y cuando la persona quiera ayuda, porque contamina a los demás y te puede acabar con tu iglesia. Mire esto que dice aquí: la causa que presentó Coré en Números 16 pareció justa a los oyentes, tanto que 250 príncipes nombrados de la congregación fueron engañados por sus palabras persuasivas. Si es un negocio y usted tiene ese negocio y tiene mucha gente trabajando para usted y tiene un amargado, tiene que detectarlo rápido para poder ayudarlo, porque le puede acabar con todo el negocio. Porque el amargado siempre va a estar haciendo comentarios. Acuérdese que es chismoso. El amargado es envidioso. El amargado, ¿qué más era? Egoísta. Entonces el amargado siempre va
a dañar donde esté, va a dañar a contaminar ese lugar. Entonces aquí vemos un ejemplo en la Biblia de alguien que hizo eso. Dice que 250 príncipes renombrados de la congregación fueron engañados por las palabras persuasivas de este amargado. No fueron cualquier número pequeño, 250 es un número bien grande. Fueron engañados, o sea, vino el espíritu de engaño y los engañó por esta persona amargada que era solo una y contaminó a todos. Entonces es bien importante saber quién está amargado para poder ayudarlo. Como repito, no es para condenarlo, sino para ayudarlo siempre y cuando esta persona acepte la ayuda. Pero si usted tiene una gente en su trabajo que es amargada, si no acepta ayuda, usted tiene que decirle que se vaya y que consiga otro trabajo, porque esto le va a dañar todas las otras personas que están en su trabajo y le daña su negocio. A pesar de que la Biblia aclara que el corazón de Coré estaba lleno de celos amargos, ni los más preparados lo notaron. Tienes que estar bien enfocado con Dios, tiene que estar bien lleno de Dios y que tenga un discernimiento de espíritu para que se dé cuenta si en su iglesia tiene gente amargada. Y bueno, si es en la iglesia es más difícil de detectar, pero si es en su casa, por lógico que usted lo va a detectar rápido si tiene gente amargada. ¿Para qué? Bueno, para ayudarla, para decirle, pida ayuda, vaya perdone al que lo amargó su vida, pero no me la amargue más a mí, ¿sí? Entonces, ni los más preparados se dieron cuenta de esta amargura y de todo ese daño que este hombre hizo, Coré. Y el espíritu amargo da lugar al diablo. Una persona amargada le abre puertas al diablo. Acordémonos que el diablo no entra en una persona a menos que le abra puertas. Efesios 4:26 dice, una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. Entonces, ¿qué es lo primero que pasó? Estaba herida. La ofendieron. Se acostó herida y se levantó enojada. Ahí todavía no había amargura, todavía había tiempo para resolver el problema. Cuando hay la herida, ¿qué es lo primero que pasó? Tenía que haber habido perdón. Usted está esperando que le pidan perdón. Hay gente que nunca te va a pedir perdón. Entonces lo mejor es que la perdones por ti mismo. Hay gente así que no pide perdón. Por ejemplo, el orgulloso, el que tiene el espíritu del demonio de Leviatán, nunca pide perdón. Nunca reconoce que tiene un problema. Se está muriendo del hambre y no reconoce que tiene hambre. Dice que no, que está lleno. ¿Por qué? Por orgullo. Si esa persona cae en un pecado o en una situación cualquiera de pecado que sea, esa persona no se levanta por orgullo, porque no reconoce que tiene un problema y nunca va a pedir ayuda. Entonces se queda caído y cae en un pecado cualquiera que sea y se queda ahí por orgullo. El orgulloso no pide ayuda, el orgulloso no reconoce que tiene un problema, el orgulloso no le fluye el Espíritu Santo, no siente la presencia de Dios. El orgulloso siempre va a decir, yo sé más que usted es un bruto, usted es una bruta, yo me las sé todas y lo que usted hace siempre está mal. El orgulloso nunca reconoce que está equivocado. Por ende, nunca pide perdón. Entonces, ¿cómo tú sabes que es orgullosa una persona? Porque no es capaz de pedir perdón. Hay gente que es muy orgullosa y pide perdón, pero no es verdadero. Te lo dice, perdón y ahí ya. No, eso no es una manera de pedir perdón. Depende de lo que hizo. Tienes que pedir perdón bien y decirle, perdóname lo que hice. De verdad estuvo mal y no lo voy a volver a hacer. Pero el orgulloso no hace eso. Tenemos un ejemplo de ese demonio en Job 41, de lo difícil que es tratar con ese demonio. Por ejemplo, si una persona se enfrenta con ese demonio y le dice, usted es orgulloso, usted necesita ayuda, usted está endemoniado de este demonio de Leviatán, que se llama espíritu de orgullo, que es el príncipe de los demonios, entonces le dice, Leviatán es el príncipe del orgullo, no de los demonios, del orgullo, perdón. Entonces dice que usted nunca queda igual por haberse enfrentado con ese demonio. La Biblia dice bien claro, usted no, en mismo Job 41, usted queda arrepentido de haber enfrentado a ese endemoniado o a esa endemoniada. Pueden ser hombres o mujeres. Entonces la persona no va a pedir perdón. Entonces no puede esperar que pidan perdón, sino que tiene que perdonar por el bien de uno. O sea, uno mismo tiene que luchar por uno mismo de estar bien con Dios.
uno no puede esperar que otros le van a ayudar a estar bien con Dios. Yo tengo que decir, mi relación con Dios es personal y yo decido perdonar aunque esa persona no me pida perdón. ¿Por qué? Porque yo necesito estar bien, necesito no estar con esta herida tan terrible y necesito no llegar al punto donde crea una raíz de amargura, donde ya no me soporto a mí misma, donde no me soporta a nadie. Entonces tengo que pedir yo a Dios que me ayude y tomar la decisión uno mismo de perdonar. Acuérdese que dice que una persona se cuesta herida. Entonces cuando es la herida hay que perdonar ahí mismo para que no se levante enojada, porque ¿sabes lo que es dormir y luego levantarse enojado? Terrible. Se acuesta enojada y se levanta resentida también. Y luego se acuesta resentida y se levanta amargada. ¿Cuánto le toma para crear una raíz de amargura tan grande? Unos 4 días. 4 días, ¿sí? Según el cálculo aquí, 4 días. Pero si al primer día la herida se perdona, se arregló el problema, porque la persona perdona a la que fue herida. Acuérdese que el que le hirió no le va a pedir perdón, a veces no lo hacen. Entonces usted tiene que tomar la decisión de perdonar al que te ofendió para usted arreglar su vida y estar bien con Dios. Obviamente una persona amargada ya no puede servir a Dios, no puede. Y si lo hace de mala gana y todo le va a salir mal. El diablo está buscando a quien devorar, y eso está en 1 de Pedro 5:8. ¿A quién va a devorar? Al que le abra la puerta. ¿Cómo le cierro la puerta? Perdonando. A la herida, al momento que me hirieron, tengo que perdonar. Y si puedo llamar y hablar con la persona, arreglar eso ese mismo momento, para no dejarlo que pase de ese día. Porque si pasa al otro día, usted va a amanecer peor. Acuérdese que se acostó herida y se levanta enojada. Y enojada ya no puede arreglar el problema. Porque enojado vas a hablar más de la cuenta. Enojado ya no funciona porque a Dios no quiere que arreglemos un problema enojados. Lo tenemos que arreglar antes. Y luego se va a acostar otra vez enojado y se levanta más resentido. Ya el problema es más grande. Y luego se acuesta resentido y se levanta con una amargura. Ve, para llegar a la amargura hay un proceso. No es de un día a otro que se levantó y amaneció amargado. Ya tiene un proceso. Entonces lo ideal es arreglarlo cuando hubo la herida. Dice, el diablo está buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al que tiene esa herida. No va a entrar si no hay puertas abiertas. La gente dice, no, que el diablo entra donde le abren la puerta. Si todos abrimos puertas, pero tenemos que cerrarlas inmediatamente para que no entre el diablo, los demonios, a atormentarte, a hacerte la vida miserable. Ahí dice bien, él está buscando a quién devorar. Él lo busca y no va a devorar a alguien que no tenga falta de perdón. Una persona que perdonó, que está bien, que esa herida, no, me hirieron, sí, ya lo perdoné. Ahí no entra ningún demonio, porque usted ya le cerró la puerta, pero al dejarla abierta, ahí entra. Pablo nos exhorta a perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y eso está en 2 Corintios 2:11. Dice, pues no ignorando sus maquinaciones, tiene maquinaciones tremendas, cómo actúa de la manera que maquina todo para engañarnos. Ese es su trabajo. Él hace su trabajo bien hecho. Está siempre presente haciendo su trabajo para donde abran una puerta, él entrar. Donde una persona, ¿qué es una puerta abierta? Es un pecado, una herida, una falta de perdón. También es una palabra negativa que digamos. Por eso tenemos que saber cuando hablamos, tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, porque Satanás se agarra de esas palabras negativas que hablamos y las ejecuta. Entonces esas son puertas abiertas, ventanas y puertas abiertas. Satanás gana ventaja alguna sobre nosotros. Él coge ventaja cuando nosotros no le cerramos la puerta. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, sus hijos. Una iglesia, un lugar donde se congregan, personas cristianas, familias cristianas. Él le encanta destruirlas para dividir ese cuerpo de Cristo. Su división, ¿cómo lo logra? Una herida, estás en una reunión y alguien dice una palabra negativa y inmediatamente el otro se ofende, se hirió por esa persona que habló, que a lo mejor ni siquiera la quiso ofender. Entonces la persona que ya está amargada todo lo toma para esa persona. Dice, eso lo dijeron por mí, eso lo dijeron para mí, y se toma eso para sí misma. El espíritu amargo causa problemas físicos.
Porque una persona que no tiene amargura tiene una situación física y es tanta la bendición que tiene, no es amargada, y ya hay gente que se enferma demasiado y cuando está enferma, al estar alegre, no se ve tan grave. Dice, tienes esa enfermedad, pero no pareciera que la tienes, porque esa persona es alegre, no está amargada. El amargado más rápido se muere, porque tiene mucha amargura. Y todo tiene poder, la boca de nosotros tiene poder. Cuando hablamos negativo, así mismo se ejecuta. Cuando hablamos positivo, nuestro mismo cuerpo recibe bendición, recibe alegría, porque hablamos positivo así. De una vez, no solamente bendecimos al que escucha, pero bendecimos nuestras propias vidas primero al hablar positivo. Entonces el espíritu amargo causa problemas físicos y la amargura está ligada al resentimiento. Una persona con resentimiento, una persona amargada. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien y se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como si fuera una grabadora. Toda la noche se despierta y vuelve y repite. ¿Y por qué llegaste a eso? Porque no lo arreglaste antes de acostarte. Y dice, ¿cómo lo arreglo? Bueno, la persona no está ahí. Bueno, si usted no puede comunicarse porque no puede, porque hoy en día no tenemos esa excusa porque hay muchas formas de comunicarnos con esta persona, pero vamos a suponer que no pueda, entonces tienes que perdonarla para poderse acostar sin la herida. Pero como hoy en día hay tantas formas de poder hacer un arreglo antes de dormirnos, puedes mandar un texto, puedes mandar un email, un mensaje por donde sea, y puedes pedir perdón para allá o perdonar, arreglar eso antes de dormirse. Dice, despierta varias veces durante la noche y no puede dormir. Y sigue repitiendo. ¿Quiénes ustedes creen que repite y le hace esa grabadora en su mente? El mismo diablo. ¿Para qué? Para destruirte. Porque él lo que quiere que no duermas. Y una persona que no duerme amanece mal y amanece amargada porque dice, por culpa de esa persona, por ese dolor, por ese resentimiento, amanecí amargada, por ese resentimiento, por esa falta de perdón. Por esa herida que me causaron, amanecí sin dormir toda la noche. Entonces, un verdadero hijo de Dios no tiene por qué levantarse y decir eso, porque nadie nos puede herir, mucha gente nos puede herir, pero nosotros tenemos que decidir permitir hasta dónde llegue esa herida. Uno toma la decisión de que esa herida me afecte a volverse amargura o que me hiere y inmediatamente perdono para que no se vuelva amargura. Uno mismo decide, no tiene por qué dejar que alguien le arruine la noche, que alguien le arruine el sueño, que alguien le perturbe dentro de la noche. Pero es uno porque uno lo permite. O sea, uno es el que permite estas cosas, no tiene por qué permitirlo y tiene que usar el poder, el amor, dominio propio que está en nosotros y decir, yo no permito esto y voy a perdonar antes de dormir o voy a arreglar esta situación antes de dormir. Uno no debe permitir dormir y quedarse una noche amargado como estamos en esta vida, de dormir, de acostarse y no poder dormir. El no dormir bien y no sentirse bien te lleva al medio para que le den pastillas. Vas a llegar a ir a un doctor cualquiera que te den pastillas y hay millones de personas en estos momentos tomando medicamentos para poder dormir. ¿Por qué? Porque tienen amargura. Una persona que no duerme bien, a veces está enferma, no tiene nada que ver, pero que ya estés a este nivel ya es amargura. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál sería la gracia de Dios? La gracia de Dios son muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros y que no las alcanzamos por la amargura. Por la amargura dejas de hacer cosas para Dios. Por la amargura dejas de hacer cosas para ti mismo. Por la amargura dejas de bendecir tu familia, hacer cosas para tu familia. Gente que tenía planes y dice todo lo cancelo porque me amargaron la noche. Y cancela todo. Perdieron la bendición de todos los que iban a recibir ese día la bendición por una decisión que tomó un amargado. Por eso que un amargado es una persona bien peligrosa. Entonces, hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, bendiciones de Dios, el perdón de Dios. Otra cosa, la persona que está amargada sabemos que está amargada porque comenzó por una falta de perdón. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si tú no perdonas, yo no perdono, o sea, Dios. Entonces, si Dios no te perdona, quiere decir que usted puede orar y Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque estás amargado, porque ya tienes falta de perdón y el que no perdona
Dios no le escucha todo lo que ore. El que no perdona, Dios no escucha a esa persona. Y la persona ora, clama a Dios y le pide a Dios, pero Dios no le escucha. Puede estar horas orando, clamando, y como tiene amargura, Dios no le escucha nada de lo que está pidiendo, porque la amargura es falta de perdón. El favor inmerecido de Dios también lo deja de recibir. ¿Por qué? Por la amargura. Tiene favor inmerecido de Dios, no lo ve por la amargura, no lo recibe. Ve tantas bendiciones que Dios tiene, pero esa persona las ve. El que no está amargado, pero el que está amargado no ve las bendiciones de Dios. Como en estos tiempos hay gente que se queja mucho y tienen muchas razones algunos para quejarse, pero hay otros que no, porque en medio de todo esto habemos mucho, todos los hijos de Dios, personas muy bendecidas por Dios. ¿Por qué? Tenemos un techo, tenemos salud, tenemos comida, todas estas bendiciones, la familia ha sido guardada en la mano de Dios, no le ha pasado nada. Dios nos ha protegido, que no nos ha pasado nada, y confiamos en su gran poder y misericordia, que lo seguirá haciendo. Y estamos súper bendecidos, porque hay mucha gente que murió y nosotros estamos vivos, tenemos tremendas bendiciones de Dios, y gracias a Dios podemos tenerlas, y por eso tenemos que darle gracias y dejar de ser tan mal agradecidos, tan resentidos y tan mal, pero mal agradecidos. El favor inmerecido de Dios, o sea, en Hebreos 12:15 habla de eso. ¿Cuál es el favor de Dios? Todas las bendiciones que Él nos da diariamente, todo lo que suple, todo lo que hace por nosotros diariamente, que Él no para, no descansa para bendecir nuestras vidas. Y la amargura también implica vivir con recuerdos propios y no con la gracia de Dios. O sea, la persona tiene recuerdos que no son de ellos. Recuerdos del daño que le hicieron, siempre están pensando que se me hizo daño, le hicieron el daño hace 50, 30, 40 años y siguen trayéndolo y recordándolo, y eso impide recibir las bendiciones de Dios, porque si sigue recordando eso, ¿qué bendiciones va a recibir esa persona? Está quejándose todo el tiempo y no impide que reciba las bendiciones de Dios. Y también dice que tan fuerte es el deseo de vengarse que no permiten que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación por la que están amargados. No le permiten eso a Dios porque tienen deseos de venganza. El amargado siempre tiene deseos de venganza. Y la venganza es falta de perdón. Y eso es por toda la amargura que tiene el amargado. Entonces, la maravillosa gracia de Dios no está sobre esa persona. Si se pierden todas esas bendiciones, perdieron de servir a Dios, de honrar a Dios, de alabar a Dios, de clamar, todo esto lo pierden. Entonces esa persona, por ende, está bien miserable y bien amargada. Vivir con un amargado es bien duro, es bien miserable su vida si vive con uno de ellos, y usted no tiene derecho a vivir con alguien así. Usted tiene que pedir que haya poner límites, parar eso. Y si está amargada la persona y no le gusta vivir con usted y está amargada, tiene que mudarse y irse en paz, sin pelear, para que estén felices, pero no amargados. No tienen por qué estar amargados, porque usted amargado no sirve a Dios, usted no da fruto, y usted amargado, ¿cómo va a servir a Dios así? No puede. Y cuando no sirves a Dios estás muerto, porque la Biblia dice, claro, que la fe que tienes en Dios, si no tiene obras, o sea, servicio a Dios, está muerta. Y usted dice, bueno, ¿y qué es servir a Dios? Si usted está amargado, ¿usted cree que le va a predicar el evangelio a alguien? No. Si está amargado, ¿usted le va a enseñar algo de Dios a alguien? Claro que no. Entonces, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Y quién le quita todas esas bendiciones? ¿Se las está quitando otra persona? No, es uno mismo que se las quita. Porque usted no tiene que permitir que nadie lo tenga en esa posición de amargura. Uno permite que esa persona le amargue la vida. Usted lo permite. Nadie le obliga a usted que permita eso. Usted tiene que tomar decisiones, y decir, no puedo con esta situación, la vamos a arreglar, pero no podemos vivir más así con esta amargura. Porque las personas amargas están en tremendo pecado. Dios no le escucha. No pueden hacer nada para Dios. La familia que está alrededor le está amargando la vida. Si tienes hijos y está viendo ese ejemplo de amargura en su casa, le estás dañando la niñez a esa criatura, a ese niño, y usted no tiene derecho a dañarle la niñez a nadie. Entonces,
Otra vez repito, la amargura destruye las familias, destruye los negocios, destruye los matrimonios que son la familia, destruye los hijos, destruye las amistades. Y la solución para la amargura es perdonar. Toda persona que no perdona se amarga. Entonces, la persona es la que permite esa amargura. No le puedes echar la culpa a nadie por tu amargura. No le puedes decir, es que la culpa es de mi marido o de mi esposa. No, es tu culpa la tuya por permitir eso. Porque Dios nunca te mandó a estar viviendo en esa vida miserable. Dios mandó que nosotros vivamos vidas bendecidas, fructíferas, vidas de gozo. Si hay problemas hay que resolverlos, pero no vivir una vida con alguien que vive en una amargura y que uno ya está amargado porque se contamina. Al vivir con un amargado, tú te haces otro amargado o amargada, y Dios no tiene la culpa de esto. Dios nos dio todas las herramientas, nos dio su palabra, nos dio las herramientas para tomar decisiones, y es nuestra decisión quedarnos en esa vida miserable y amargada, o nosotros mismos decir hasta aquí, no más. Pero usted dice, si el amargado es usted y usted le está amargando la vida a otro, tiene que reconocerlo y pedir perdón a Dios y pedirle perdón a esa persona que le amargaste la vida, porque no tenías derecho de hacerlo, de amargarle la vida a nadie. Porque tu amargura es como un cáncer que se va y se va multiplicando y le va haciendo daño y va acabando con las personas. Y hay gente que se muere de pura amargura, porque no han perdonado, de ahí se creció esa amargura. Y también hay más de esto, de que la amargura enferma a las personas. Lo dijimos, la amargura hace que las personas que están enfermas sigan más enfermas. Y las enfermó ya, y además de que ya las enfermó, se ponen peores. Pero cuando viene el gozo y el perdón, esa persona se puede sanar sin ningún medicamento, porque el perdón sana. El perdón sana a las personas. Y la exhortación en esta noche es que si usted tiene esa raíz de amargura, usted tome la decisión de perdonar a esa persona que le causó la amargura, y que usted sea libre de esta amargura, y que usted no le esté echando más la culpa a esa persona con la que usted vive por su amargura. Porque su amargura usted decide ser libre de ella o decide continuar con esa amargura. Usted dice, bueno, no puedo dejar la persona con la que vivo, tengo que quedarme allí y aguantarle esta vida miserable, esa amargura. Bueno, usted es el único que decide, porque usted puede tomar decisiones y decir, no podemos continuar así, vamos a arreglar este problema y vamos a, cada vez que nos ofendemos, porque todos nos ofendemos de una forma u otra, perdonarnos el mismo momento, el mismo día nos perdonamos, y obviamente uno no es tonto para volver a hacer lo mismo, repetir lo mismo. Si lo repite y lo repite, algo no está bien. Entonces, perdonarse en el mismo momento o el mismo día antes de acostarse, como dice la Biblia, ¿para qué? Para que no venga una herida. Y después de esa herida, venga dolor, y luego viene falta de perdón, y luego esa falta de perdón tan grande se convierte en una tremenda amargura. Entonces, la solución está en Cristo, y en Cristo está, y nosotros también tenemos la solución, por supuesto, en nosotros también. No solamente con Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, es en Él que todo lo podemos, pero Él nos dio las herramientas y son poderosas para nosotros ser libres de toda amargura, de toda falta de perdón. Repito, para ser libre de la amargura tienes que perdonar a esa persona que te ofendió, a esa persona que te hirió. Y no le eches la culpa a nadie por tu amargura, porque eres tú que permites que te amarguen la vida. Nadie te obliga a estar amargado. Eres tú que decidiste estar amargado porque no decidiste perdonar y se convirtió en amargura tu falta de perdón. Vamos a orar para terminar y le vamos a dar gracias a Dios, porque yo sé que muchas personas escucharon esta palabra y había muchas personas oyendo que estaban amargadas y que pueden ser libres de esta amargura hoy, sabiendo que tienen todo el poder de parte de Dios para ser libres y tomar la decisión de perdonar y de no continuar en esta amargura. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos las gracias. Te damos la gloria y la honra a ti, poderoso Señor, por tu palabra, que es un manjar maravilloso. El mejor manjar que existe, Señor amado, es tu palabra, porque es tan poderosa que penetra hasta partir el alma, la mente, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sé que muchas personas la han podido entender, que los oyentes la han escuchado y la han podido entender, Señor amado. Gracias, Señor, porque eres tú el maestro más grande que existe y el Señor Espíritu Santo que revela, que redarguye, que convence y que está mostrándole a personas en esta noche que necesitan perdonar a aquellas personas que le han hecho daño para que se le vaya esa tremenda amargura que tienen. Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo en esta hora por esas personas que están escuchando, que tenían ese problema de amargura y que, Señor Dios Todopoderoso, eres el único que las puedes ayudar. Y ahora vino la ayuda y ellos son los únicos que deciden si la toman o no, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque tú nos enseñas siempre y tú nos convences de lo que estamos mal y tú nos muestras por medio de tu Espíritu Santo que tenemos que tomar una decisión y hacer cambios en nuestras vidas para la gloria tuya, Señor. Padre bendito, te damos la gloria a ti de lo que has hecho en esta noche, Señor amado. Todo lo que haces en nuestras vidas, Señor amado, toda la gloria, toda la honra, todo el honor es para ti, Señor. Y oramos dándote gracias, bendito Dios, en esta hora. Y aquellos que quieran en este momento renunciar a esa amargura, ser libres de esa amargura, vamos a hacer esta oración y dice así: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia para darte gracias por lo que has hecho en mi vida hoy. Gracias por tu palabra, yo la creo, yo permito que entre en mi corazón, que se haga rema allí y que me liberte. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a todo espíritu de falta de perdón, a todo espíritu de amargura en esta hora y lo echo fuera de mi vida, lo cancelo, le quito el derecho legal que le di en mi vida al espíritu de amargura. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das para perdonar a aquellos que me han ofendido. Y gracias te doy, Señor, por lo que has hecho hoy. Yo oro y lo creo. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús oro. Amén. Así de simple es esa oración. Si usted la hizo, usted va a ser libre de eso y con la palabra de Dios que es poderosa, que liberta, que sana y que transforma vidas, usted va a ser diferente de hoy en adelante. Gloria a Dios por esta palabra y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Hasta luego.